El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión, se constituye en audiencia pública de alegaciones y fallo en el proceso ejecutivo del Banco Popular S.A. contra Ruby Jaramillo Jaramillo. La sala está conformada por las magistradas Clara Inés Márquez Bulla, Adriana del Socorro Largo Taborda y Lianaída Lizarazo Vaca, quien la preside. Se solicita a los apoderados asistentes se identifiquen para efectos del registro, empezando por el apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es Gustavo Alberto Tamayo Tamayo. Vengo en calidad de sustituto para la presente diligencia por parte del apoderado del banco. Me identifico con la cédula ciudadanía 7225403, tarjeta profesional 93853. Tengo la dirección de notificación en la calle 38, número 1337, oficina 502, teléfono 288-9116. Muchas gracias, doctora. Buenos días, doctoras. En nombre mío, Diego López Jaramillo, cédula de ciudadanía 17073-167 de Bogotá, tarjeta profesional 10.595 del Consejo Superior de la Judicatura. La dirección para notificaciones es calle 127D, número 1988, Torre 2, apartamento 204, teléfono 318-28-22-931. Gracias. De conformidad con el poder que ha sido allegado a esta audiencia, la magistrada sustanciadora le reconoce personería para actuar en la forma y los términos del poder de sustitución al doctor Gustavo Alberto Tamayo Tamayo. Dando continuidad entonces con la audiencia, se escuchará entonces en alegatos y se le concede el uso de la palabra a la parte ejecutada para que presente la sustentación de su recurso frente a la sentencia proferida por el juzgado 41 civil del circuito. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. El propósito de la apelación básicamente reside en la ilegitimidad que tuvo el banco para llenar una carta de instrucciones violando las reglas de esa misma carta de instrucciones. Habíamos presentado como excepción haber llenado el documento en blanco por el Banco Popular contrariando las instrucciones de la suscriptora, razón por la cual no se puede hacer valer contra ella. En la etapa probatoria quedó demostrado que la doctora Ruby Jaramillo evidentemente tenía desde antes del 2014 un crédito con el Banco Popular por un valor aproximado a los 71 millones de pesos. Para ese crédito, la doctora Ruby Jaramillo, mi mandante, suscribió un pagaré en blanco con carta de instrucciones que le dio al banco. Ese pagaré y esa carta de instrucciones continúan en poder del banco, no ha sido entregado, cancelado, está vigente ese pagaré. Dentro del curso del crédito, disculpen, dentro del curso del crédito, el banco había cuenta de que la señora Ruby Jaramillo era buena cliente del banco, la invitó y le ofreció aumentarle el crédito en 35 millones de pesos. Esto es curiosísimo. A uno nunca lo llaman, pero bueno, en 35 millones de pesos. La doctora Ruby aceptó que le aumentaran el crédito en esos 35 millones de pesos. El banco
produce un nuevo pagaré en blanco, con una nueva carta de instrucciones. Y en esa carta de instrucciones, si se lee con detenimiento esa carta de instrucciones, dice que el nuevo pagaré se debe llenar por la suma equivalente al desembolso que haga el Banco Popular en esa fecha. El desembolso que hizo el Banco Popular en esa fecha es de 34.236.871 pesos. Así está demostrado en el extracto de la cuenta corriente de la doctora Rubi y de la fecha en la cual el banco hizo ese desembolso de 34 millones de pesos. Por lo tanto, yo he venido sosteniendo, de acuerdo a la literalidad de los títulos valores, a la autonomía de los títulos valores, a la legitimidad de los títulos valores, que está precisamente incorporada dentro del artículo 621 del Código de Comercio, que el banco no podía llenar ese segundo pagaré por una suma diferente a los 34.200.000 y pico que estaba desembolsando en esa fecha. El banco, para iniciar esta acción, tenía que utilizar los dos pagarés, el primero de 70 millones y el segundo de 34. Pero el banco, sin autorización de mi mandante, cogió el último pagaré y lo llenó por 106 millones de pesos e inició el cobro ejecutivo. En la definición y clasificación de los títulos valores, el Código de Comercio en el artículo 619 determina que son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. En el artículo siguiente, el 620, se ordena que los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos en el previsto cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma. Y el artículo 622 señala la forma en que un tenedor legítimo puede llenar los espacios dejados en blanco en un título de valor conforme a las instrucciones del suscriptor, ordenando además que, para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo a la autorización dada para ello. El banco, al llenar ese segundo título por 106 millones de pesos, violó los puntos segundo, sexto, noveno y 11 de la carta de instrucciones. Y al violar la carta de instrucciones, no puede hacer valer este título de 106 millones contra la doctora Rubi, por una razón sencilla, por la misma autonomía, por la literalidad de los títulos valores. Porque si ella se comprometió en ese segundo crédito por 34 millones de pesos a pagar en determinadas fechas, con determinado interés, en determinados plazos, pueden ser, y evidentemente son distintos, a los del compromiso inicial de los 70 millones de pesos. El banco no podía juntar las dos obligaciones sin autorización de la deudora, obrando autónomamente y contrariando la voluntad de la deudora expresada en la carta de instrucciones. La literalidad de los títulos valores es de pronto un formalismo del procedimiento, pero es un formalismo que sirve para que las partes contratantes sepan a qué atenerse en la evolución y en el desarrollo de un contrato. En este contrato de mutuo, pues si las personas saben que contrataron a una tasa de interés, digamos, del 2%, no le pueden en determinado momento cambiar las reglas de juego y pasárselas al 2,5%, llenando un título valor con violación de la carta de instrucciones. Entonces, realmente
lo que se viene planteando es que el banco violó esa literalidad y al violarla, de acuerdo con el artículo 622 del Código de Comercio, no puede hacer valer ese segundo título contra la señora Rubí Jaramillo Jaramillo. Dice el banco que hubo una novación, pero la novación exige como requisito indispensable que se manifieste la voluntad inequívoca de extinguir una obligación para sustituirla por una nueva. Aquí no existe esa voluntad inequívoca de extinguir una obligación antigua y sustituirla por la nueva, porque el banco, si así hubiera sido, le debía entregar, estaba en la obligación de entregarle el pagaré y la carta de instrucciones antigua, debidamente cancelada a la doctora Rubí Jaramillo. Pero si el banco se reserva ese pagaré en blanco, se reserva esa carta de instrucciones y llena un segundo pagaré por 106 millones de pesos, no está haciendo ninguna novación, no está extinguiendo la obligación anterior y está obrando, en mi sentir, de mala fe. Por eso se propuso esa excepción de haber llenado el documento en blanco, contrariando las instrucciones de la suscriptora, razón por la cual no se puede hacer valer contra ella. Es en síntesis uno de los argumentos. La literalidad es una característica esencial de los títulos valores, como lo son la incorporación, la legitimidad y la autonomía. La ley presume que la existencia del derecho incorporado en un título valor se condiciona y mide por el texto que consta en el documento mismo. Así quedan obligadas las partes a respetar ese tenor literal en cuanto al monto, el plazo, el interés corriente, el interés de mora, la forma y sitio de pago. La literalidad da certeza acerca de la naturaleza, contenido y modalidades de la prestación. Puede considerarse como una intensificación del formalismo, pero se justifica para proteger a las partes contratantes, tanto el tenedor de buena fe como al deudor, de tal manera que dependan del alcance y contenido literal del título aceptado. En este caso, sometido a su decisión de segunda instancia, el Banco Popular, en su condición de acreedor y tenedor legítimo de un pagaré con espacios en blanco, acompañado de una carta de instrucciones, violó las instrucciones que el mismo banco tiene en sus formatos preimpresos para la firma de los deudores, porque esta carta de instrucciones no la hace, ustedes saben, no la hace el deudor, el banco la tiene preimpresa y se la pone al deudor para la firma. Y si el banco crea unas condiciones, pues debe respetarlas. ¿Y en qué sustento esta afirmación? En los hechos plenamente demostrados en este proceso. Por confesión que hizo mi mandante en la audiencia de interrogatorio de parte dirigida por la señora juez 41, civil del circuito, se sabe que el Banco Popular le había otorgado un crédito a la señora Rubí Jaramillo Jaramillo por el sistema de libranza por una suma cercana a los 75 millones de pesos. Para el trámite de este crédito inicial, la demandada tuvo que suscribir garantía personal mediante la firma de un pagaré con espacios en blanco acompañado de una carta de instrucciones. Sin estas garantías previas al préstamo, no lo habría obtenido. Dicho pagaré con su carta de instrucciones, repito, continúa en poder del Banco Popular. No ha sido entregado a mi mandante debidamente cancelado o anulado o con nota de haber sido reemplazado por otro. Pasado un tiempo y en vista del cumplimiento, se le ofreció el cupo de 35 millones. Ya les expliqué que se firmó el nuevo pagaré con nueva carta de instrucciones, espacios en blanco, y allí fue donde se violaron los puntos segundo, sexto, noveno y 11 de la carta de instrucciones. El banco ha sostenido por conducto de su representante y de su apoderado que se trató de una novación, lo cual jurídicamente no es cierto. El artículo 1687 define la novación como la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Y ya les expliqué que el banco no extinguió esa obligación anterior. Continúa con los títulos, están vigentes, no han sido anulados, no se ha extinguido la obligación anterior, por lo tanto no hay novación. Y repito, violando la carta de instrucciones,
violando el principio de literalidad y de autonomía de los títulos valores, se llenó abusivamente un pagaré en blanco por la suma de 106 millones de pesos, que es el que da origen a esta acción ejecutiva y que el banco no puede hacer valer contra la deudora Rubi Jaramillo por la orden expresa del artículo 622 del Código de Comercio. Ese es mi argumento. Muchísimas gracias. Se concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte. Muchas gracias, su señoría. Doctora, solicito al despacho, con todo respeto, se confirme la sentencia de fecha 30 de agosto del 2016, proferida por el juzgado 41 Civil Circuito de esta ciudad, en todas sus manifestaciones. Toda vez que el título valor base de la ejecución pagaré 150-0309 334-3, firmado por la demandada señora Rubi Jaramillo el día 30 de septiembre del 2014, presta el suficiente mérito ejecutivo para adelantar la presente acción, teniendo en cuenta que ante la mora de ella, ante mi representado del banco, y en uso de las facultades proferidas por las partes en la carta de instrucciones, el banco dio por presentarlo en día forma por la suma de 106 millones de pesos que a la época la señora estaba adeudando. Cabe anotar que dentro del expediente obran las suficientes pruebas que demuestran que pues efectivamente la señora aceptó en todas sus formas el título de valor base de la ejecución. En la audiencia de interrogatorio de parte, la señora manifiesta y reconoce la existencia de este título de valor y manifiesta la deuda que tiene con el banco. Por lo tanto, este título de valor presta todo el mérito ejecutivo, como lo reitero, de acuerdo al artículo 622 del Código de Comercio, en el cual está correctamente diligenciado para su ejecución y tiene toda la literalidad y autonomía de los títulos de valores base de la ejecución. Por lo tanto, el banco, haciendo uso del citado instrumento de ejecución, pagaré base de la ejecución, procedió a presentar la demanda de legal forma ante la mora de la señora demandada, señora Rubi Jaramillo. Donde sustentan que el monto que inicia la demandada, que la única suma entregada a ella fue la suma de 106 millones de pesos del crédito que se cobra en el presente proceso, la cual dentro de los documentos de obra del expediente y allegados por mi representado del Banco Popular, se demuestra que pues la señora autorizó el día 23 de septiembre de 2014 la suma de 34.236.871, después de haber aplicado la suma de 31.440.128 a la obligación, con su conocimiento que adeudaba al banco para esa fecha, además de los nuevos conceptos de aprobación del nuevo crédito. Por lo tanto, reitero al despacho, el título de valor que estamos cobrando es el que presta mérito ejecutivo. Por lo tanto, reitero, se confirma en todas sus manifestaciones la sentencia de 30 de agosto de 2016, proferida por el juzgado 41 del circuito. Muchas gracias, señora magistrada, muy amable. Gracias. Para efectos de proferir la sentencia respectiva, la magistrada sustanciadora decreta la suspensión de la audiencia por el término de 10 minutos. Se solicita a los apoderados y a los asistentes se retiren del recinto y serán llamados en un término máximo de 10 minutos. La magistrada sustanciadora decreta la reanudación de la audiencia y acto seguido se profiere la sentencia de la siguiente manera. Después de las deliberaciones efectuadas por la sala, se procede entonces a emitir la correspondiente decisión, por medio de la cual se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia dictada por el juzgado 41 Civil del Circuito en audiencia del 30 de agosto del 2016. No se realizará una síntesis de los antecedentes del litigio, toda vez que las partes conocen con suficiencia todas las actuaciones adelantadas en este proceso.
saben cuál es la temática de la contienda, de allá que el Código General del Proceso ya no exija tal aspecto como un requisito del contenido de la sentencia. Artículo 280, Código General del Proceso. Ahora bien, tratándose de la segunda instancia, resolverá entonces la sala los puntos de apelación planteados por la parte demandada ante el juez acuo y que fueron sustentados en esta audiencia de conformidad con lo expuesto en los artículos 320, 322 y 327 del Código General del Proceso. En ese orden, es asunto pacífico que, revisada la literalidad del pagaré objeto del subyúdice, puede concluirse que reúne todos los requisitos previstos por el legislador para ser considerado como un título valor, tal como lo advirtió la jueza acuo. Por ende, la sala no se va a detener en hacer un estudio sobre el particular. El aspecto medular a dirimir en segunda instancia consiste en determinar si la excepción denominada haberse llenado el documento en blanco por el Banco Popular, contrariando las instrucciones de la suscriptora, razón por la cual no se puede hacer valer contra ella, está abocada al fracaso, según lo concluyó el juzgador de primer grado, o si por el contrario está llamada a prosperar, según lo afirma el apelante. Al respecto, es menester precisar que conforme a los interrogatorios de las partes, es claro que entre ellas ya habían celebrado un contrato de mutuo por el rubro de 71 millones de pesos, 763.129, aunado a que el banco le ofreció a la deudora ampliar ese crédito en 34.236.871 pesos, para lo cual la citó con el propósito de que firmara un nuevo pagaré en blanco con carta de instrucciones, siendo este el título base de esta ejecución. Al respecto, afirma la apelante que dicho pagaré no podía ser diligenciado por la suma de 106 millones de pesos, que es el resultado de sumar los dos valores señalados con anterioridad, sino que tan solo podía hacerse por el monto de 34.236.871, toda vez que en realidad no operó la novación que alega la entidad bancaria ejecutante respecto del crédito anterior de 71.763.129, habida cuenta que no canceló ni devolvió los documentos que la deudora había suscrito para respaldar esa primera obligación. Pagaré en blanco y carta de instrucciones. Para dilucidar lo anterior, ha de memorarse que el artículo 882 del Código de Comercio preceptúa: pago con títulos valores. La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos valores de contenido crediticio por una obligación anterior valdrá como pago de esta si no se estipula otra cosa, pero llevará implícita la condición resolutoria del pago en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera. La disposición legal citada determina sin duda que cuando una obligación se paga mediante la suscripción de un título valor, opera una novación, por cuanto se extingue la obligación anterior y emerge la obligación incorporada ya en un instrumento cambiario.
En el caso concreto, en la audiencia del 12 de julio de 2016, a la demandada se le preguntó: el crédito número 2, el que es la ampliación, era por 106 millones de pesos. Usted los solicitó, firmó una solicitud, a lo cual respondió: bueno, cuando ellos me lo ofrecieron, seguramente en el documento de formalizarlo aparece como si yo lo hubiera solicitado y pues me lo otorgaron. En eso yo nunca he dicho que no. Preguntado: o sea que los 71 millones de pesos que aparecen descontados de los 106 millones de pesos que le prestaron con la ampliación fueron debitados de ese crédito y como consecuencia de ello únicamente le abonaron 34 millones y pico, que fue lo que describió el representante legal, y unos menores descuentos. ¿Es correcto? Respondió: ¿estaría de acuerdo? Sí. Incluso, ante la posibilidad de la práctica de un careo, la demandada fue enfática en afirmar: me han preguntado, a pesar de que la demanda sobre un pagaré de desembolso de 34 millones, me han preguntado que no tengo la memoria exacta de cómo fue, que si yo al final del cruce de cuentas de lo que solicité dan 110 millones de pesos, he dicho que sí. Entonces yo no entiendo cuál es la necesidad del careo cuando yo he dicho 106 millones, pues creería y parto de la buena fe de ustedes y del banco, porque yo no tengo aquí el récord de cuánto había solicitado inicialmente o si fue una ampliación y en cuánto terminó, y parto de la buena fe de ustedes. Entonces yo no entiendo ese careo. Lo dicho está corroborado con el documento obrante a folio 54 del cuaderno principal, en donde la deudora solicitó el crédito por la suma de 106 millones de pesos. En ese orden de ideas, es claro que sí se presentó una novación, tal como lo indicó el banco, toda vez que no hay duda que la demandada suscribió el pagaré allegado con la demanda para cancelar una deuda anterior, según se ha comentado, y recibir adicionalmente un desembolso por 34.236.871 pesos, como en efecto aconteció, según se observa en el extracto bancario de la cuenta 230-150-12-594-6, cuyo titular es la señora Ruby Jaramillo Jaramillo, documento visto a folio 40 del cuaderno principal, circunstancia que se ajusta a lo previsto en el primer inciso del artículo 882 del Código de Comercio, ya leído previamente. Ahora bien, en punto del argumento de la impugnación atinente a que el banco no canceló ni devolvió los documentos del primer crédito, pagaré en blanco y carta de instrucciones, ha de decirse que ello no es un requisito ad substantiam actus para la validez de la novación. En efecto, en materia de novación de obligaciones no hay norma que imponga la solemnidad documental para ello. De allí que existe libertad probatoria para acreditar que las partes acordaron utilizar
esa figura jurídica como un modo de extinguir una obligación anterior. Así las cosas, con la confesión de la demandada, que concuerda con lo dicho por la parte ejecutante en su interrogatorio, es suficiente para dar por demostrada la novación. Ahora bien, nos sobra precisar que si la demandada reprocha el hecho de que no le devolvieron los documentos que había firmado para el primer crédito, esta es una cuestión que no se resuelve por la vía de este proceso ejecutivo, sino que la deudora puede acudir a las vías de otra acción judicial de carácter personal para exigirle a su acreedor la devolución del título, valor cuya obligación incorporada ya fue extinguida y que aún se encuentra en su poder. Por último, el hecho de que el primer crédito pudiera tener unas condiciones diferentes al segundo, tratándose del plazo, tasa de interés, etc., no es un aspecto que determine la improcedencia de la novación, sino que por el contrario, precisamente, esos son los efectos de esa forma de extinguir las obligaciones cuando se cambia su objeto o causa, en el entendido de que la obligación anterior queda extinguida y a consecuencia de esto emerge una nueva con otras connotaciones para proceder a su pago por parte del deudor. La anterior conclusión está reforzada, como se dijera con anterioridad, con el documento obrante a folio 54 del expediente y con el documento obrante a folio 55 de las mismas diligencias. Como corolario, se confirmará la sentencia apelada por las razones aquí expuestas y por lo mismo se condenará en costas a la parte apelante, numeral tercero, artículo 365 del CPC y teniendo en cuenta el actual Código General del Proceso. Decisión. En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito en la audiencia del 30 de agosto de 2016, conforme a la parte motiva de esta providencia. Segundo, condenar en costas de segunda instancia al apelante. Tácense, la magistrada ponente señala como agencias en derecho la suma de 3 millones de pesos. La anterior decisión queda notificada a las partes en estrados. Y no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina la misma, se deja constancia de que al expediente se agrega el CD contentivo de la grabación de la audiencia, así como también se allegará el registro de control de asistencia de los apoderados e igualmente el acta de la misma, que será suscrita única y exclusivamente por las magistradas que integran la sala. Quedando entonces ejecutoriada la decisión, se da por terminado el acto procesal y se autoriza el retiro del recinto de la sala de los apoderados aquí presentes.